Hola, ¿qué tal, chicos? Tal como les había dicho, les voy a subir este ejercicio de la guía 2, ¿cierto? Que es un poquito más rebuscado, va un poquito más difícil de los demás, pero lo vamos a explicar y vamos a dejar algunas fórmulas para que puedan ahí tenerlas anotadas. ¿Ya? Entonces, el ejercicio en cuestión es el problema número 2 que está en la guía 2, que dice lo siguiente. Se tiene un... Vamos a cambiar el color de esto para poder ir rayando. Vamos a ponerlo en rojo esto. Para poder ir rayando. De todas maneras, este documento se lo voy a subir. Así que para que lo tengan pendiente. O sea, a la mano. Entonces, el ejercicio dice que se tiene un... Ahora sí. Se tiene un reactor esférico, es decir, una esfera, en donde ocurre una reacción química exotérmica, y este reactor tiene un diámetro interno de 2 metros y una pared de acero inoxidable con un coeficiente de conducción de calor de 15 watts por metro por grado Celsius, con 5 centímetros de espesor. El fluido químico interior está a 350 grados Celsius con un coeficiente de convección interna de 120 watts por metro cuadrado por grado Celsius. Por cierta normativa de seguridad laboral, la superficie más externa del equipo no debe superar los 50 grados Celsius para evitar quemaduras con los operadores. La temperatura ambiente de la planta es de 20 grados Celsius y el coeficiente de convección natural en el exterior, en el aire ambiental, es de 15 watts por metro cuadrado grado Celsius. Para cumplir la norma, se cubrirá el reactor esférico con una capa, también esférica, de un nuevo polímero termoestable de 10 centímetros de espesor. Entonces se les pide a ustedes determinar la conductividad térmica que debe tener este aislante, este polímero, para garantizar que la temperatura externa o la temperatura superficial externa sea de 50 grados Celsius. Entonces, el diagrama asociado a este caso, a este contexto, es el siguiente. ¿Ya? El reactor esférico no deja de ser, mirado desde frente, una especie de círculos, ¿ya? Uno circundante al otro, compartiendo todos el mismo centro. Entonces, si se fijan, por dentro, acá tenemos el fluido térmico que está dentro del reactor esférico, que eso tiene un radio interno, ¿cierto?, de 2 metros. Estos son los 2 metros que indica el enunciado. Además dice que este reactor esférico tiene un espesor de acero, bueno, es de acero inoxidable y tiene un espesor acá de 5 centímetros. ¿Ya? 5 centímetros. Que van a estar considerados más adelante en los cálculos. Y además, encima de por sobre este reactor, hay una capa de aislante de 10 centímetros de espesor. ¿Ya? Las temperaturas son las que se muestran a continuación. Adentro hay 350 grados Celsius. Afuera, al final de todo, hay 20 grados Celsius. Y nos indican que la temperatura externa del reactor, es decir, en la superficie la parte más externa, acá, es decir, debe ser de 50 grados Celsius. ¿Ya? Como el calor tiene que fluir desde el valor más alto al valor más pequeño, ¿ya? Va a fluir claramente desde el centro hacia donde está la temperatura ambiental. ¿Ya? Si no estuviera el aislante, claramente la temperatura que tiene que estar acá no creo que sea menor a 50 grados Celsius. Tiene que ser mucho mayor a 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para determinar el coeficiente de conducción, la conductividad térmica, bien digo, del aislante, necesitamos saber cuánto calor está saliendo desde el fluido térmico hacia la temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces el calor que está entre el fluido y el ambiente, Q, el Q que está mencionado ahí, tiene que ser igual a la diferencia de temperaturas entre el fluido y el ambiente, dividido en las resistencias térmicas totales que tiene que atravesar el calor. Si se fijan, el calor tiene que, si parte desde el centro, desde acá hacia allá, tiene que atravesar convección, conducción, conducción y finalmente convección. ¿Ya? Son 4 mecanismos de transferencias de calor, todos en serie porque todos van uno detrás de otro. ¿Ya?
La diferencia de temperatura es 350 grados Celsius menos 20 grados Celsius, ¿ya? 350 menos 20. Y la resistencia térmica es la que les mencionaba recién, ¿ya? Convección 1, conducción 1, conducción 2 y convección 2. Entonces, si desglosamos los valores de las resistencias térmicas de cada uno de los pasos, ¿ya? La convección 1 siempre, tiene la fórmula que ya está indicada, ¿cierto? Que es la 1 dividido en el coeficiente de convección interno, porque esto representa a la transferencia de calor que está dentro aquí, y ahí está el fluido térmico. Ya, recuerden que convección se asocia a fluidos. ¿Ya? Si tenemos un fluido, es decir, algo líquido o gaseoso, vamos a tener una transferencia de calor por convección. Entonces, la resistencia térmica a dicha transferencia de calor, o dicho mecanismo, bien digo, es el coeficiente de convección interno por el área interna. ¿Ya? Es decir, el área, que es lo que está adentro, la parte de adentro, que toca a dicho fluido. ¿Ya? Perfecto. La convección 2 es lo mismo, pero es el coeficiente externo, que también lo entregan como dato, por el área que está tocando dicho fluido. El externo sería esto, y el fluido externo sería el aire ambiental. ¿Ya? Ojo que por eso les puse A1 y A2, esas áreas no son la misma. ¿Ya? Y lo más complejo es la resistencia a la conducción. ¿Ya? El calor de conducción se define así. ¿Ya? Pero en nuestro caso, ¿cierto? Bueno, este es cuando son coordenadas esféricas, ¿ya? O coordenadas polares que también se llaman. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar una forma para determinar la resistencia térmica de una esfera y lo vamos a dejar como fórmula, ¿ya? Esta es la demostración matemática, pero no es que tengan que hacerla siempre, sino que con esto nosotros vamos a obtener una fórmula para encontrar la resistencia térmica de conducción a través de una esfera y ustedes después anotan nomás la fórmula, ¿ya? Entonces, esta es la definición de lo que significa la expresión del calor de conducción. Hay una derivada, ¿cierto? Entonces vamos a tener que trabajar con aquello. Insisto, esto solamente es una demostración, no es que tengan que hacerlo siempre que tengan una esfera. Entonces, el área de una esfera el área superficial de una esfera es 4 veces pi por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Ya? Fíjense que aquí hay una derivada con respecto a r, por ende, el área de la esfera va a ir variando dependiendo del radio. Fíjense que aquí yo dibujé varias cositas. ¿Ya? Si se fijan, ahí cada vez que varía el radio, también varía el área de la esfera. Por ende, no podemos asumirlo como constante. Por ende, hay que integrar esta cuestión. ¿Ya? Si pasamos todo esto para el otro lado, que es esto que está acá, ¿ya? Nos va a quedar una expresión así, ¿cierto? Ahora podemos integrar respecto a r para eliminar esa derivada, ¿cierto? Integramos al respecto a r, ya considerando que esto es constante, por ende puede salir de la integral y sería la integral de esto, que es finalmente 1 partido por r, pero evaluado en los dos puntos, ¿ya? Esto es lo que hacían ustedes en cálculo 2 siempre, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, al evaluarlo en los límites de integración, obtenemos esta expresión, ¿cierto? Si la empezamos a desarrollar matemáticamente hablando, podemos volver a despejar el calor de conducción, ¿cierto? Y esta fórmula que está acá es el calor de conducción en función de los radios de una esfera, ¿ya? Que si nos fijamos, todo el denominador debiese corresponder a la resistencia térmica de conducción de cualquier esfera, ¿ya? Cualquier esfera. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros. No quise llegar y ponerle la fórmula, sino que también uno debe entender de dónde viene esto, que no son fórmulas al azar, ¿ya? Y aquí voy a spoilear un poco, voy a saltarme harto en realidad, y les voy a mostrar las tres figuras que podríamos utilizar en la prueba. Que sería la de la pared, que ya la hemos trabajado harto en clases, ¿ya? Que fíjense que también la resistencia térmica de una pared por conducción, ojo, solo por conducción, es el área que está marcada en
en violeta, ¿ya? Es el área, por así decir, que es perpendicular al flujo de calor, entendiendo que el flujo de calor va así, ¿ya? Ese Q atraviesa L, por donde aparece acá, ¿ya? Y el K es la conductividad térmica, ¿ya? Para el cilindro o un tubo hueco, que también lo vimos en clase, ¿cierto? Es una expresión un poco más compleja, es el logaritmo natural del diámetro externo dividido en el diámetro interno, dividido en el coeficiente de conductividad térmica, o la conductividad térmica, por 2pi por el largo, ¿ya? El largo es el largo de la tubería. Y finalmente el de la esfera, que lo que acabamos de demostrar recién, ¿cierto? Es la resistencia térmica es el radio externo menos el radio interno, dividido en la conductividad térmica por 4 veces pi por la multiplicación de los radios externos e internos. ¿Ya? Ahora ustedes ya pueden utilizar estas fórmulas de manera directas, no es necesario demostrarlas. Aún así quise indicarles cómo con la expresión de la ecuación de conducción de calor, esta que era Q es igual a menos K por área por dt en dr o dt en dx en realidad, ¿cierto? Ustedes en teoría podrían determinar bajo cualquier geometría, ¿cierto? Imagínense, no sé, que tienen no sé, una especie de lingote de oro en donde se transfiere calor así, por ejemplo. Ustedes pueden ser capaces de determinar dicha conducción de calor, ¿ya? Aún así, es bastante improbable que pongamos geometrías extrañas. De hecho, yo creo que lo más probable es que nos vamos a quedar con alguna de estas tres geometrías para trabajar en la prueba. Así que con estas tres, como mínimo, debiesen manejarlas sí o sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Pues vamos al ejercicio y recapitulemos un poco. Estábamos entonces, determinamos los dos primeros coeficientes de convección. Nos falta el de conducción. Y fíjense que el de conducción del aislante también es otra esfera encima de otra. Entonces ya podríamos utilizar la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, recapitulando esto, tenemos la resistencia térmica total que tiene que atravesar el fluido desde el centro, desde que está a 350 hasta el aire ambiental a 20 grados Celsius, es, primero, convección interna. ¿Ya? El coeficiente convectivo lo entrega el ejercicio. El área es el área interna que está tocando el fluido, es decir, todo eso. Y esa área interna no deja de ser una esfera. Por ende, es el área de una esfera que es 4 veces pi por r cuadrado. ¿Ya? En este caso, r1 al cuadrado. Más la resistencia térmica de conducción del acero, ¿cierto? Esférico, que lo acabamos de determinar. Esta es la fórmula que determinamos arriba, ¿ya? R2 menos R1 dividido en K0 por 4pi R1 por R2, más la capa esférica que está por sobre el acero, que es del aislante que queremos determinar, ¿cierto? R3 menos R2 dividido en K aislante por 4pi R2 por R3, ¿cierto? Entendiendo de que ahí están R1, R2 y R3. ¿Ya? Y finalmente, lo único que nos está faltando es la convección del aire ambiental. ¿Ya? 1 dividido por el coeficiente convectivo por 4pi por el área, ¿cierto? En realidad es 1 partido por h por el área externa que está tocando el fluido, que sería el círculo más grande. ¿Ya? La esfera más grande, de hecho. Y el área de una esfera, repito, es 4 veces pi por r cuadrado. ¿Ya? Si determinamos cada uno de los coeficientes, de los valores que podamos determinar, ¿cierto? El primero, el de convección natural del fluido químico, ya tenemos todos los datos, el 120 lo entrega el ejercicio, y el diámetro interno es de 2 metros, pero acá está con radio, por ende es 1 metro. Luego determinamos la conductividad, la resistencia térmica de conducción del acero, ya tenemos el radio 2 y radio 1, entendiendo, ya recuerden que por aquí lo anoté, creo, a ver. Acá está, entendiendo de que esto son 5 centímetros y estos son 10 centímetros, por ende, de acá a acá hay 1 metro, de acá a acá hay 1.05 metros y finalmente de acá hasta el final hay 1.15 metros. ¿Ya? Tienen que sumar esos dos para ir desde el centro. ¿Ya? Ojo con eso.
Lo voy a borrar para que quede bien limpio para subirlos como PDF. ¿Ya? Entonces podemos determinar la resistencia térmica de convección, la de conducción del acero y la de convección del aire, porque la de conducción del aislante no la podemos determinar porque nos falta justamente el K, esto que está marcado aquí. ¿Ya? Entonces, como el calor está en serie, ¿cierto? Este es igual a través de todo el recorrido, ¿ya? Porque si no conocemos la resistencia térmica de la conducción del aislante, tampoco vamos a poder determinar el Q, porque este no lo conocemos. Este sí, pero este tampoco lo conocemos. Por ende, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar partes donde podamos solamente conocer la diferencia de temperaturas y ojalá que no esté el K del aislante porque eso es el valor que no tenemos. ¿Ya? Podríamos hacer una trayectoria desde aquí hasta acá, ¿cierto? Pero nos falta esta temperatura, por ende tampoco podríamos determinar el calor. Donde sí podemos determinar el calor es desde aquí hasta acá, desde la superficie del aislante hacia la temperatura ambiental, la temperatura al infinito que le llamamos en clase. Entonces, fíjense, desde acá a acá. Y eso está calculado acá. Ese calor es igual a la diferencia de temperaturas, 50 grados Celsius menos 20, dividido en la resistencia convectiva del aire. ¿Ya? Porque acá, si el calor va allá, entonces, a lo mejor para no borrar todo, el calor también va para allá y es el mismo que está acá. Como está en serie, todo el calor se va manteniendo igual. ¿Ya? Por ende, ese calor lo podemos determinar, 30 grados Celsius. La resistencia de convección del aire la habíamos hecho de arriba, pero acá igual está calculada. Y el calor nos da 7478,6 watts. ¿Ya? Ese es el calor que está fluyendo entre la superficie del aislante hacia el infinito. ¿Ya? Como está fuera del aislante, no considera la conducción del aislante, así que nos sacamos de encima esa incógnita. Entonces, el calor total, como es el mismo, que va desde el centro hacia afuera, podemos reemplazarlo en nuestra ecuación del principio, ¿cierto? Y podemos despejar esta variable que es la resistencia térmica total, que da este valor que está acá, 0,04412. Esa resistencia térmica ya vimos que está compuesta por 4 resistencias internas, que sería la de convección 1, conducción 2 y convección 2. Y de hecho, esta es la del aislante, no la conocíamos, ¿ya? Por ende la vamos a dejar ahí como variable, pero las demás, las otras 3 sí. Entonces, si reemplazamos las otras 3 y despejamos la de la conducción 2, que es la del aislante, podemos obtener su resistencia térmica, ¿cierto? Individual. Pero además, también tenemos la fórmula para la conducción 2, ¿cierto? Y ahí aparece el K del aislante. Entonces, podemos simplemente reemplazar valores y despejar el K del aislante. ¿Ya? Este ejercicio está un poco complejo. Quise subírselos porque, si se fijan, hay varias cosas que poder discutir. Primero, es que la resistencia térmica de conducción es demasiado dependiente de la geometría del sistema que estemos analizando. ¿Ya? Para sistemas donde la geometría es constante, como por ejemplo una pared, la pared siempre va a tener la misma área, por así decirlo. Por ende no hay tanto problema. ¿Ya? Es simplemente si esto vale A y esto vale B, el ancho vale A y la altura vale B, sería A por B simplemente. Y es A por B para todos los flujos de calor que atraviesan la pared. ¿Ya? Si esto no va a borrar. En cambio, para una tubería es más complicado, porque a medida que avanza el radio también va creciendo el área. Por ende es necesario hacer integrales y derivadas para poder determinar una expresión que permita determinar la resistencia térmica del cilindro. Lo mismo que para la esfera. Pero repito, y para que no piensen que van a tener que integrar y derivar de la prueba, es simplemente la demostración matemática de la resistencia térmica de una esfera. ¿Ya? Pueden utilizar las fórmulas directamente. Estas, las que están aquí en pantalla.
¿Ya? Y el segundo comentario es analizar y comparar los valores de conductividad térmica. Primero, el ejercicio dice que la conductividad térmica del acero es de 15 watts por metro dividido en grados Celsius. ¿Ya? Es bien sabido que los metales, y sobre todo el acero, en general los metales son muy buenos conductores térmicos. Bueno, también algunos de la electricidad, pero ese es otro tema. Pero son muy buenos conductores térmicos. Y de hecho, el hecho, valga la redundancia, de que la conductividad del acero nos haya dado 15, o sea de 15 watt metro por grado Celsius y el del aislante haya sido, creo que era 0,16, ya, este nos dio 0,16, 8 watts por metro por grado Celsius, da cuenta de la gran diferencia opuesta que tienen entre sí. Por un lado el acero conduce súper bien el calor y por otro lado el aislante conduce súper mal el calor. Esa es la gracia de tener un aislante, que conduzca mal el calor, ¿cierto? Para que la temperatura de salida, ¿cierto? Esta que está acá, sea lo más baja posible, sea lo más diferente posible a la interna, ¿ya? Si no hubiésemos tenido el aislante, lo más probable, ¿cierto? Lo más probable, ahí si me queda bueno aquí, ya me queda un poco feo, pero no importa. Lo más probable es que si internamente la temperatura del fluido era 350, lo más probable, y por inventarle un número, esta temperatura haya sido de 200 grados Celsius. ¿Ya? Y eso es, o fuera una temperatura más parecida a esto, quizá, no sé, hasta 300 grados Celsius. ¿Y eso por qué pasa? Porque la transferencia de calor dentro del acero es muy rápida. ¿Y por qué es muy rápida? Porque su conductividad térmica es muy alta. ¿Ya? Y eso es porque es una propiedad intrínseca de los metales. Los metales son súper buenos conductores térmicos por sus propiedades químicas internas. ¿Ya? Ahí nos escapamos un poco de lo que es nuestro curso, pero quédense con que los metales, y de hecho reflejado en su valor de conductividad, es muy alto. Y de hecho, el valor esperado que queríamos tener del aislante tiene que ser muy distinto al 15. Y si se fijan, dio aproximadamente, ¿cierto? De 15 a 1,5 hay 10 veces menos, y hacia abajo, a 0,15, hay 10 veces menos más, es decir, que desde 15 hasta 0,16 hay aproximadamente 100 veces de diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Es decir, la conductividad térmica del acero es 100 veces más grande que el aislante. De hecho, esa es la gracia de poner un aislante, que conduzca muy, muy mal el calor. ¿Ya? Otro tema es que los aislantes, en general, los gases conducen muy mal el calor. ¿Ya? Por ende, hay algunos aislantes que se llaman aerogel, que es simplemente un gel que contiene aire, ¿cierto? Y ese aire, ya como conduce mal el calor, funciona como aislante básicamente. ¿Ya? Pero eso es, este ejercicio estaba pensado para que ustedes pudieran obtener de manera propia el cómo se conduce el calor en una esfera, pero si es que no pudieron hacerlo, aquí está disponible el formulario, ¿ya? Y también para cerrar, las resistencias térmicas de la convección siempre, siempre, siempre van a ser la misma fórmula, ¿ya? Que es que estaba por aquí. Es 1 partido por H, el coeficiente convectivo, que se los tienen que dar o preguntar en el peor de los casos, multiplicado por el área que está tocando el fluido. Pero como esa área es fija, no es necesario integrar y no es necesario derivar nada, ¿ya? Solo deben estar pendientes a qué área está tocando el fluido, ¿cierto? En este caso, la resistencia a la convección 1 era el área que estaba por dentro, por ende sería el área del círculo más pequeño, mientras que la resistencia térmica convectiva 2 es el área que está más por fuera, ¿ya? No hay nada aquí entre medio, porque no hay ningún líquido, ningún gas entre medio, porque son dos materiales sólidos tocándose. Por ende, aquí adentro no hay, justo en el límite entre el acero y el aislante, no hay convección, ¿ya? Porque se están tocando y no hay aire ni líquido ahí dentro. ¿Ya?
Les sugiero igualmente que hagan los otros tres ejercicios. Están bien buenos. Es más o menos lo que uno esperaría para preguntarle la prueba. Así que respecto a lo oficial de la prueba misma, quédense atentos. Yo creo que mañana va a haber información oficial, mañana jueves 28, respecto a qué deben llevar, cómo va a ser la prueba y la modalidad de la misma. ¿Ya? Eso, que estén súper bien. Nos vemos.